Una nueva función definida a trozos. He hecho un vistazo rápido. Los anteriores a -1, los posteriores o iguales a -1. No voy a tener el problema ese, no suele suceder, pero quise poner un ejemplo para que vieras lo que pasaba. Eso de que haya excluido yo arbitrariamente algún número real. Aquí el -1 no tendría imagen, por la pura definición de la función, pero he decidido dárselo al segundo trozo. Entonces, yo siempre he hecho un vistazo primero a cómo están definidos cada uno de los dos trozos, a ver si entre los dos abarcan toda la recta real, y la respuesta es que sí, entre los dos abarcan toda la recta real, entonces no voy a tener ningún problema en ese sentido. Ahora me fijo en los tipos de funciones. Ambos son problemáticos en principio, porque tengo una fracción y tengo una raíz de índice par, una raíz cuadrada. Entonces la fracción no se puede calcular cuando el denominador es 0 y la raíz no se podrá calcular cuando el radicando, es decir, lo que está dentro de la raíz, sea negativo. Entonces, pues estudiamos la función en esos dos trozos. Si x es menor que -1, la función adopta esta forma. F de x es igual a 1 partido x más 3. ¿Cuándo habrá problemas? Cuando x más 3 sea 0. Y eso ocurre cuando x es igual a -3. Y ahora tengo que fijarme y decir, ¿de verdad esta función se va a encontrar con ese problema? ¿Es -3 menor que -1? Y la respuesta es que sí. Si yo tuviese que dar valores, que lo haremos luego, -5, -4, -3, -2, -1, me encuentro con el -3, el -1 ya no, pero con el -3 teniendo que sustituirlo en esta expresión. Entonces, como sí que va a actuar la función esta sobre -3, como -3 es menor que -1, -3 no pertenece al dominio de la función. Y eso se dice así. No va a haber imagen para -3. Según esto, le correspondería sustituirse en esta expresión. Y en esta expresión está prohibido porque es 1 partido 0 y no tiene imagen. Entonces ya tenemos un valor que no estará en el dominio. Y ahora cogemos el segundo trozo. ¿Qué pasa si x es mayor o igual que -1? Pues que la función adopta la forma raíz cuadrada de x menos 2. ¿Y esto cuándo se puede calcular? Pues cuando x menos 2 es positivo. Esos son los valores buenos. Es decir, cuando x es mayor o igual que 2. Entonces, claro, aquí me encuentro con una situación en donde me voy a este trozo cuando x es mayor o igual que -1. Pero en realidad eso solo se va a poder calcular para valores mayores o iguales que 2. Entonces, entre -1 y 2, ¿qué sucede? Que la función no tiene imagen. La función no tiene imagen porque, ¿qué va a pasar con el -1? Que yo intento sustituirlo, siempre puedes hacer la prueba. -1, -2, -3, raíz de -3, no existe. Vale, el -1 no, el 0. 0 menos 2, menos 2, raíz de -2, no existe. ¿Lo ves? Hasta que llego al 2, que es 2 menos 2, 0, raíz de 0 es igual a 0 y entonces empieza a existir. En el trozo entre -1, incluido -1, porque -1 tiene su imagen asignada aquí. Raíz de -3. Entre -1 y 2, sin problema, pero entre -1 y 2 la función no existe. Entre -1 y 2 la función no existe. Entonces, el trozo de -1 a 2, así, no pertenece al dominio de la función.
Estoy incluyendo en los descartados, estoy incluyendo el menos 1 y estoy excluyendo el 2 en los descartados, ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de la función? Pues la función empezará en menos infinito, se encontrará con un problema en el menos 3, entonces será de menos infinito a menos 3, abierto, como siempre digo, corchete abierto o paréntesis. Luego partirá de menos 3, abierto, y llegará hasta menos 1, abierto también. Y luego tendré que saltar al 2, de 2 a más infinito. Y ahora la pregunta de ¿por qué lo estoy poniendo al contrario de como lo he escrito aquí? Porque yo lo que estoy describiendo aquí es el trozo que quito, el trozo que no está en el dominio. Entonces por eso están al contrario, porque estos son los que sí que están en el dominio. Estos son los puntos buenos. Menos 1 no es un punto bueno, porque hay que sustituirlo aquí abajo y me da raíz de menos 3. 2 no lo he excluido del dominio, por lo tanto lo incluyo en el dominio. ¿De acuerdo? Entonces, si hiciésemos una tabla de valores, yo te lo recomiendo. Porque así vas cogiendo soltura con los distintos tipos de funciones. Fíjate que las funciones de proporcionalidad inversa o similar a proporcionalidad inversa aparecen mucho. Entonces, si le doy el valor menos 6, da menos 1/3, es bastante pequeñito. Si le doy el valor menos 5, es menos 1/2. Si le doy el valor menos 4, es menos 1. En menos 3 se anula el denominador. En menos 3 se anula el denominador, entonces vamos a tener esta situación. Vamos a tener la situación de la asíntota vertical. La función se dispara a infinito. Tú coge la calculadora y sustitúyele menos 3,0001. Ya verás cómo te da un valor enorme. Te va a dar un valor enorme. Si estás muy próximo a menos 3, te va a dar un valor enorme y además negativo. La función viene por aquí y cae. Le doy el valor menos 2, menos 2 más 3, 1, 1 partido 1, 1. Ahora ya está en la parte de arriba. Y menos 1 no se lo puedo dar. Pero lo que sí que puedo hacer es, ¿dónde habría caído menos 1 en caso de poder dárselo al primer trozo? Menos 1 más 2, perdón, menos 1 más 3, 2. 1 partido 2, 0,5. Entonces le doy ese valor y lo dejo como puntito abierto. Y lo que pasa aquí es lo contrario de lo que pasa aquí abajo. Entonces veo que la función existe desde menos infinito hasta menos 3 sin incluir el menos 3, porque ahí tengo que la función se dispara, se anula el denominador. Luego continúa de menos 3 a menos 1. Y ahora menos 1 tendría que tener su imagen aquí, tendría que poder calcularse aquí. Sin embargo, la raíz de menos 1 menos 2 es raíz de menos 3 que no se puede calcular. Lo mismo que pasa al 0, al 1, y con el 2 ya, con lo que hemos analizado, existe la imagen cuando x es mayor o igual que 2, con 2 ya es 2 menos 2, 0, raíz de 0, 0. Con 3 es 3 menos 2, 1, raíz de 1, 1. Y aquí tenemos la gráfica de la función raíz, que para el 6, 6 menos 2 es 4, raíz de 4 es 2, vale. Es como una parábola tumbada. De hecho, esa es la forma que tiene. Es la misma forma que la parábola, solo que en vez de tirar para arriba en el eje Y, tira para arriba en el eje X. O sea, tira hacia los valores crecientes de X. Y ahí vemos ese hueco.
ese hueco entre -1 y 2. 2 sí que tiene imagen, su imagen es 0, raíz de 0 es 0, se puede calcular. Pero entre -1 y 2 la función no existe. Entonces, aquí aparentemente me habían dicho que hasta el -1 y luego desde el -1 en adelante iban a existir imágenes, pero luego cada función pues puede imponer sus propias restricciones. Esto continúa indefinidamente, esto continúa indefinidamente, y esa sería la representación gráfica de la función. Probablemente sea demasiado pronto para ti para poder hacer esto, pero aparte de los cálculos, los cálculos son los que nos dan la expresión del dominio, aparte de eso prefiero darte la representación gráfica para que veas por qué pasa lo que pasa. No porque lo pida el ejercicio. Tú podrás hacer la representación gráfica cuando hayamos estudiado con detalle los límites y la continuidad, y entonces ya tendrás más herramientas para poder hacer este tipo de dibujos.